Hola, buenos días. Mi nombre es Dionisio Arango, soy especialista en gerencia de proyectos y hoy vamos a ver qué es gerencia de proyectos. Pero para poder atender a esa pregunta tenemos que en primer lugar hablar de qué es un proyecto. Un proyecto, de acuerdo con la definición del Project Management Institute, una organización de clase mundial dedicada a la gerencia de proyectos que lidera el tema en el mundo entero, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal dirigido a producir un servicio o un resultado único. Esa es una buena definición, cuya palabra más importante diría yo que es la temporalidad, que es una característica de los proyectos. La temporalidad. Todo proyecto normalmente tiene una fecha de iniciación y una fecha de terminación específicas, y eso es muy importante en materia de proyectos. En segundo lugar, los proyectos son sui generis, es una segunda característica. No existe un proyecto igual a otro. En el mundo no hay evidencia, realmente es muy escasa la evidencia de proyectos iguales a otros. Hay similares y eso es lo que hace nuestra experiencia, trabajar proyectos similares, pero nunca uno igual a otro. La tercera característica importante en un proyecto es su efecto integrador. Hay proyectos que llegan a la empresa e integran toda la empresa, es decir, integran el área contable, el área financiera, el área de mercadeo, el área de ingeniería, el área administrativa. También en ocasiones los proyectos pueden ser tremendamente desintegradores y acaban con la empresa inclusive. Otra característica de los proyectos es su dependencia. Los proyectos son tremendamente dependientes de la empresa o inclusive de la oficina a la cual pertenece, de tal suerte que puede ser un éxito en la oficina de ingeniería cuando está adscrito a la oficina de ingeniería y puede ser un fracaso si se adscribe el mismo proyecto al departamento financiero o viceversa, un proyecto que por alguna razón se le asignó a la oficina financiera en lugar de habérselo establecido a la oficina de ingeniería y fue un completo fracaso. Finalmente, los proyectos son multidisciplinarios, es decir, intervienen muchas especialidades de muchas personas y hoy en día es difícil encontrar un proyecto en donde no intervengan 2, 3, 4, inclusive 10 o 15 disciplinas. Es importante entonces tener en cuenta esas características de los proyectos a la hora de emprender uno. Pero los proyectos también tienen unas etapas y las etapas, como comúnmente se les conoce en el mundo entero, empiezan desde la idea, cuando alguien tiene una idea de hacer algo y lo denomina idea de proyecto, pasa por un perfil, luego sigue por una prefactibilidad, una factibilidad, un diseño, luego ejecuta y finalmente hace una evaluación. Y esas son las etapas como comúnmente se le conocen en proyectos. Pero independientemente de cómo se denominen esas etapas y prefactibilidad y factibilidad y dónde empieza la una y dónde termina la otra, es importante advertir que todos los proyectos tienen esas etapas. Son procesos o estados de maduración de cada proyecto que hacen que se pase de la idea a la ejecución, pasando por esa prefactibilidad y por esa factibilidad que acabamos de mencionar. Todas son muy importantes y lo fundamental aquí es no saltear ninguna, no pretender desarrollar un proyecto con solamente la idea o pretender desarrollar un proyecto únicamente con la prefactibilidad. Es importante estar seguros que se tienen todos los elementos necesarios para iniciar con el proyecto. Bien, eso en dos palabras es proyectos. Por esa razón, entonces, una vez sabido qué es proyectos, podemos definir qué es gerencia de proyectos. Y nos vamos también vamos a utilizar la definición que tiene el PMI sobre gerencia de proyectos, que dice que es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto, con el fin de cumplir con los requerimientos del mismo. Es una muy buena definición que tiene 4 elementos que vamos a ver muy rápidamente: conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas. En primer lugar, los conocimientos. Es necesario que cuando vayas a emprender un proyecto tengas claro cuál es el producto que vas a desarrollar del proyecto, cuál es la industria en la que estás comprometida con ese proyecto y cuál es el negocio realmente alrededor del proyecto. En segundo lugar, cuáles son los conceptos, cuáles son las metodologías, las guías y las técnicas que tienes
para gerenciar esos proyectos. Y eso constituye los conocimientos. En segundo lugar, las habilidades. Y dice el PMI que son 5 las habilidades que debe tener un gerente de proyectos. Vamos a mencionarlas muy rápidamente. La primera, el liderazgo. En segundo lugar, la comunicación. En tercer lugar, la negociación. Como cuarta característica de habilidad, la solución de problemas. Y quinto, la capacidad para influir. Veamos rápidamente cada una de ellas. El liderazgo tiene que ver con motivar a las personas para que hagan cosas. No necesariamente cuando se es gerente de un proyecto se hacen cosas. Simplemente se busca que otros, que todo el equipo del proyecto pueda hacer las cosas. En segundo lugar, dirigir el equipo. Verificar que todos tienen el mismo plan del proyecto. Es decir, que todos estamos caminando por el mismo sendero. Que todos tenemos claro de dónde iniciamos el proyecto y a dónde debemos llegar. En tercer lugar, dice el PMI que el liderazgo consiste también en mantener integrado el equipo, con orden, con visión, según lo dicte el dueño del proyecto o el patrocinador del mismo. Eso pues en materia de liderazgo. En materia de comunicación, y es muy importante la comunicación porque de acuerdo con la estadística del PMI, el 90% del tiempo se la pasa un gerente comunicándose. Entonces debemos ser buenos comunicadores. Y en esa comunicación consiste, primero que todo, en el intercambio de información de manera correcta, de manera clara, ojalá gráfica y breve, le agregaría yo. Y en segundo lugar, que haya buena comunicación entre las organizaciones, entre la organización que compra el producto y entre la organización que ejecuta ese producto. En tercer lugar, aparece la negociación. Un gerente es un buen negociador y es un negociador permanente, tanto interno como externo. Interno dentro de la organización, externo por fuera de ella, con su cliente y con los demás involucrados claves. En cuarto lugar aparece la solución de problemas. Un gerente es eso, es fundamentalmente un solucionador de problemas. Es aquella persona que identifica los problemas y los resuelve adecuadamente y en el menor tiempo posible. Claro, debe estar incorporada la variable tiempo, porque en la definición misma de proyectos veíamos cómo el tiempo es un factor fundamental. Es quizás la palabra más importante que existe dentro de la definición de un proyecto. Y en último está la capacidad para influir. La capacidad para influir es la más difícil de dominar. Tiene que ver no solo con las estructuras formales, sino con aquellas estructuras informales. Es saber quién hace qué cosa, quién decide, cómo se presenta la propuesta, cómo se presenta la idea, a quién se le presenta. Y es una cuestión no solamente de inteligencia, sino de actitud. Son pues entonces esas 5 las características. Finalmente, las técnicas y herramientas, que son las que conforman la cuarta parte, el cuarto concepto de la definición de gerencia de proyectos, herramientas como acciones o métodos que podamos utilizar para transformar algo en salidas, para transformar entradas en salidas, herramientas gerenciales que podamos desarrollar. Y por último, las técnicas, que son métodos que nos ayudan a aproximarnos a la solución de un problema. Eso pues es en síntesis la gerencia de proyectos. De manera pues que los invito a que continúen vinculados a nosotros a través de nuestra página www.gerenciaproyectos.com. De allí trataremos de avanzar por el interesante mundo de la gerencia de proyectos. Hasta pronto.